Vivimos en una época donde la preocupación se ha convertido en un hábito casi automático. Nos levantamos pensando en los problemas que tenemos, en lo que podría salir mal, en lo que aún no conseguimos. Pero lo que pocos se detienen a pensar es que preocuparse no cambia nada. Al contrario, desgasta, nubla la mente y nos roba energía que podríamos usar para actuar. La filosofía estoica enseña que la verdadera fuerza no está en intentar controlar todo, sino en aprender a dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Cuando te preocupas constantemente, tu mente vive atrapada en el futuro. Te imaginas escenarios, problemas o consecuencias que todavía no existen. Eso genera ansiedad, miedo y parálisis. El estoicismo propone lo contrario, volver al presente, aceptar lo que es, y enfocarte en lo que podés hacer aquí y ahora. Esa es la diferencia entre vivir en paz o vivir con el corazón acelerado. Dejar de preocuparte no significa volverte indiferente o desinteresado. Significa liberar tu mente del peso innecesario para actuar con más claridad. Un estoico no ignora los problemas, los observa, los analiza y decide cómo responder. Sabe que preocuparse es gastar energía sin propósito, mientras que ocuparse es usarla para mejorar la situación. En este video, vas a descubrir 10 lecciones estoicas que te van a enseñar a soltar la preocupación y recuperar tu poder interior. Cada una de estas lecciones está pensada para ayudarte a entender cómo funciona tu mente, cómo entrenarla para mantener la calma y cómo transformar la ansiedad en acción consciente. A través de estas enseñanzas, vas a comprender que preocuparte no te protege del dolor ni de los errores, solo te impide disfrutar del camino. Aprender a aceptar, soltar y enfocarte en lo esencial es una de las habilidades más valiosas que podés desarrollar si querés vivir con serenidad. Los estoicos, como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto, entendieron que la preocupación es una ilusión de control. Pensamos que, al preocuparnos, de algún modo estamos haciendo algo, pero en realidad solo prolongamos nuestro sufrimiento. Ellos enseñaban que la calma es una elección, una práctica diaria, una decisión consciente de no dejarse arrastrar por lo que escapa a nuestro alcance. Si querés empezar a vivir con más ligereza, menos ansiedad y más enfoque, este video es para vos. Porque cuando dejas de preocuparte, la vida se acomoda. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu forma de enfrentarlos cambia. Te volvés más fuerte, más lúcido, más dueño de vos mismo. Así que quédate hasta el final, porque estas 10 lecciones de estoicismo pueden ser el punto de inflexión que necesitabas para soltar la preocupación, vivir con más presencia y empezar a construir una mente verdaderamente libre. Lección 1. Acepta lo que no podés controlar. La mayoría de las preocupaciones que cargamos día a día no nacen de lo que realmente sucede, sino de lo que creemos que podría pasar. La mente humana busca constantemente tener el control de todo, del futuro, de los demás, de los resultados. Pero esa ilusión de control es precisamente la raíz del sufrimiento. Aceptar lo que no podés controlar no es rendirte ni dejar de luchar, es aprender a distinguir con claridad que pertenece a tu campo de acción y que simplemente está fuera de tus manos. Cuando haces esa distinción, tu energía deja de dispersarse y se concentra en lo que realmente puede transformarte. El estoicismo enseña que hay dos tipos de cosas, las que dependen de nosotros y las que no. Dependen de nosotros nuestras decisiones, juicios, acciones y actitudes. No dependen de nosotros el clima, la opinión ajena, las circunstancias externas o los resultados finales de nuestros esfuerzos. Esta idea parece sencilla, pero vivirla requiere entrenamiento constante. Porque la mente, en su afán de seguridad, intenta controlar incluso lo imposible. Cuando entendés profundamente esta división, la preocupación empieza a perder poder sobre vos. Aceptar lo incontrolable no significa ser indiferente o apático. Todo lo contrario. Significa involucrarte con la vida desde la serenidad, no desde la desesperación. Si llueve, podés frustrarte o simplemente usar un paraguas. Si alguien te critica, podés gastar energía defendiéndote o enfocarte en actuar correctamente. La aceptación no cambia la realidad externa, pero transforma completamente tu relación con ella. Ahí empieza la verdadera libertad interior. El problema surge cuando confundimos aceptación con pasividad. Aceptar no es resignarse. Resignarse es decir no puedo hacer nada y retirarse. Aceptar, en cambio, es ver las cosas como son y actuar desde esa comprensión. Cuando aceptas que no podés controlar el tráfico, dejas de enojarte y usas ese tiempo para escuchar algo útil. Cuando aceptas que no podés controlar cómo alguien reacciona, te concentras en comunicarte con respeto y firmeza. Así es como la aceptación se convierte en una herramienta de poder, no de debilidad.
Las personas más tranquilas no son las que tienen vidas perfectas, sino las que aprendieron a soltar lo que no pueden cambiar. En cada situación difícil hay un punto donde tu poder termina. Y saber reconocerlo es un signo de madurez emocional. Mientras sigas intentando cambiar lo que no depende de vos, estarás atrapado en la frustración. Pero cuando soltás esa lucha, empezás a sentir una ligereza mental que te permite ver las cosas con más claridad y actuar con más sabiduría. Uno de los ejercicios más efectivos para aplicar este principio es hacerte una simple pregunta ante cualquier problema: ¿esto depende de mí o no? Si depende de vos, actúa. Si no, soltá. Esa práctica diaria empieza a reeducar tu mente, porque la preocupación no desaparece por arte de magia, se disuelve cuando la reemplazás por acción consciente o aceptación serena. La mayoría de las veces, lo que más nos estresa no es el problema en sí, sino la resistencia a aceptarlo. Queremos que las cosas sean diferentes, que las personas actúen como imaginamos, que el tiempo nos dé siempre la razón. Pero la realidad no se acomoda a nuestros deseos. Cuando dejas de pelearte con lo que es, ganás fuerza para transformar lo que sí está en tus manos. Esa energía, que antes se perdía en la queja, se convierte en poder para construir. El estoicismo nos invita a ver la aceptación como una forma de inteligencia emocional. No se trata de suprimir las emociones, sino de no dejar que te gobiernen. Podés sentir frustración, miedo o enojo, pero en lugar de reaccionar, elegís responder desde la razón. Eso no te vuelve frío, te vuelve sabio. Porque entendés que las emociones son señales, no mandatos. La aceptación también tiene mucho que ver con la humildad. Creemos que podemos controlarlo todo porque nuestro ego se resiste a aceptar sus límites. Pero cuanto antes reconoces que hay fuerzas más grandes que vos, más libre te volvés. No sos el centro del universo, y eso está bien. Entenderlo te permite disfrutar más y preocuparte menos. El miedo al futuro suele ser la mayor fuente de preocupación. Nos adelantamos mentalmente los problemas y sufrimos por cosas que aún no pasaron. El estoicismo enseña que el futuro no se controla, pero el presente sí. Si haces hoy lo que está a tu alcance, el mañana se encargará de sí mismo. Cada vez que tu mente se escape hacia lo incierto, recordate: estoy haciendo lo que puedo ahora. Esa simple frase te trae de vuelta al poder del presente. Aceptar lo que no podés controlar también implica confiar. Confiar en el proceso, en el tiempo y en tu propia capacidad de adaptación. La vida no siempre sigue tu plan, pero muchas veces lo que parece un obstáculo se convierte en una bendición disfrazada. Cuando dejas de exigirle a la realidad que se acomode a tus expectativas, descubrís que casi nada era tan grave como parecía. Otra forma práctica de cultivar la aceptación es observar cómo reaccionás ante lo inesperado. Cada vez que algo no sale como planeabas, tenés dos opciones: resistirte o adaptarte. En esa elección se juega tu paz mental. Cuanto más rápido aceptás, menos sufrís. No porque el dolor desaparezca, sino porque dejas de alimentarlo. También es importante entender que aceptar lo incontrolable no te hace menos comprometido con tus metas. De hecho, te hace más eficaz. Porque en lugar de gastar energía emocional en la frustración, la invertís en la acción. Cuando tu mente está libre de ansiedad por el resultado, trabajás con más claridad, más constancia y más disfrute. A veces, aceptar lo que no controlas significa aceptar a las personas como son. No podés cambiar su forma de pensar, sus emociones ni sus decisiones. Solo podés influir a través del ejemplo, nunca desde la imposición. Cuando entendés esto, tus relaciones se vuelven más ligeras y auténticas. Deja de intentar controlar y empezá a comprender. Incluso ante la pérdida o la injusticia, la aceptación puede ser un refugio. No porque elimine el dolor, sino porque te da un marco para procesarlo. Podés llorar, podés sentir, pero sin hundirte en la resistencia. Cuando aceptás, el dolor se transforma en sabiduría. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Finalmente, aceptar lo que no podés controlar es un acto de fe en la vida. Fe no en un resultado, sino en tu capacidad para adaptarte a lo que venga. Porque, al final, lo único que realmente podés controlar es la actitud con la que enfrentás las cosas. Y cuando dominás eso, ninguna tormenta externa puede quitarte la calma interior. Lección 2. Enfócate en tus acciones, no en los resultados. Una de las causas más comunes de preocupación es la obsesión con los resultados. Vivimos en una sociedad que mide el valor de las personas por lo que logran, no por el proceso que las llevó hasta allí. Pero el estoicismo enseña algo profundamente liberador: el resultado no te pertenece. Lo único que realmente está bajo tu control son tus acciones,
tus decisiones y tu esfuerzo. Cuando entendés esto y dejas de vivir pendiente de lo que puede salir bien o mal, experimentás una sensación de libertad interior que te permite actuar con más claridad y menos miedo. El problema de enfocarte solo en los resultados es que te volvés dependiente del éxito. Si las cosas salen bien, te sentís valioso; si salen mal, sentís que fracasaste. Pero la realidad es que los resultados no siempre reflejan tu verdadero trabajo. Hay factores externos, circunstancias imprevisibles y variables que no podés controlar. Si medís tu felicidad por lo que pasa fuera de vos, vivirás en una montaña rusa emocional constante. En cambio, si te enfocas en hacer lo mejor posible en cada acción, pase lo que pase, te mantenés estable y en paz. Los estoicos creían que la virtud, es decir, actuar bien, era suficiente recompensa. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. Esa frase no invita a la pasividad, sino a la responsabilidad. Si haces lo correcto con total compromiso, el resultado será lo que tenga que ser. Y si llega el éxito, será un efecto secundario, no tu objetivo principal. Fijarte metas es importante, pero lo más importante es no quedar atrapado en ellas. Una meta sin acción consciente se convierte en una fuente de ansiedad. En cambio, cuando orientas tu atención hacia el proceso, empezás a disfrutar del camino y a mejorar naturalmente. En el baile, por ejemplo, no podés controlar si ganarás una competencia, pero sí podés controlar tu práctica, tu dedicación y tu actitud. Si te enfocas en eso, los resultados llegan solos, y cuando no llegan, igual habrás crecido. Cada vez que pones tu felicidad en el resultado, le das poder a algo externo sobre vos. Pero cuando tu satisfacción proviene del esfuerzo, nada puede quitártela. Incluso si las cosas no salen como esperabas, sabes que diste lo mejor de vos, y eso ya es un triunfo. Vivir con esta mentalidad te vuelve más resiliente, porque dejas de sentirte víctima de las circunstancias y pasás a ser protagonista de tus decisiones. Además, al enfocarte en las acciones, reducís el miedo al fracaso. El miedo no nace del hacer, sino de la expectativa. Cuando te concentras solo en el siguiente paso, el peso del futuro desaparece. Por ejemplo, si estás aprendiendo algo nuevo, no pienses en si vas a ser el mejor, pensá en dar un pequeño paso cada día. Esa constancia es la que genera resultados reales y duraderos, no la obsesión por alcanzarlos. Esta lección también enseña a valorar la disciplina más que la motivación. La motivación fluctúa, depende del ánimo, del entorno, del momento. La disciplina, en cambio, se sostiene incluso cuando no hay ganas. Si aprendes a enfocarte en la acción por sí misma, sin esperar recompensas inmediatas, cultivas un carácter fuerte y estable. Y eso es lo que te permitirá sostener cualquier propósito a largo plazo. Un error muy común es pensar que los resultados son el único indicador del progreso. Pero muchas veces el verdadero progreso ocurre en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento. Es el cambio interno, la paciencia que desarrollás, la fortaleza mental que ganás en el proceso. Cuando dejas de mirar solo el punto final, descubrís que cada paso, incluso los más pequeños, tienen un valor inmenso. Enfocarte en tus acciones también significa aprender a actuar sin apego. Haces lo que debes hacer, con excelencia y compromiso, pero sin ansiedad por lo que vendrá. Esta actitud genera una calma muy poderosa, porque te permite rendir al máximo sin sentirte presionado. Te volvés más eficiente, más creativo y más feliz, porque tu energía se dirige hacia lo que realmente podés controlar. Imagina un arquero. Su tarea es entrenar, apuntar y soltar la flecha con precisión. Pero una vez que la flecha está en el aire, ya no puede hacer nada más. El viento, la distancia o el movimiento del blanco pueden cambiar el resultado. Lo mismo ocurre en la vida. Tu deber es apuntar bien, dar lo mejor de vos, y luego aceptar el resultado con serenidad. Esa es la verdadera maestría. También hay que entender que cuando te enfocas en los resultados, tu identidad se distorsiona. Te empezás a definir por tus logros y no por tus valores. Si ganás, sos alguien. Si fallás, no valés. Pero cuando te definís por tu forma de actuar, por tu coherencia y tu compromiso, nadie puede arrebatarte eso. Los resultados pueden cambiar, pero tu carácter permanece. La preocupación por los resultados muchas veces impide disfrutar el proceso. Vivís corriendo hacia el futuro, sin darte cuenta de que el presente es lo único que tenés. Cuando cambias tu foco hacia las acciones, redescubrís el valor de la hora. Cada momento se convierte en una oportunidad de crecer, de mejorar, de vivir con intención. Y esa presencia, en sí misma, ya es una recompensa.
En el estoicismo, actuar correctamente tiene más peso que ganar o perder. Lo importante no es el aplauso externo, sino la tranquilidad interna de saber que actuaste con integridad. Este principio también se aplica a las relaciones, al trabajo y a cualquier meta personal. Cuando haces lo correcto por convicción y no por reconocimiento, te volvés invencible emocionalmente. Otra gran enseñanza de esta lección es que los resultados no siempre llegan en el tiempo que esperas. La vida tiene su propio ritmo. Si solo actúas cuando ves resultados, abandonarás antes de alcanzar algo grande. Pero si actúas porque sabes que cada paso tiene sentido, la paciencia se convierte en tu aliada. El progreso verdadero no se mide en días, sino en constancia. También hay que recordar que los resultados no siempre reflejan justicia. A veces alguien trabaja duro y no obtiene lo que esperaba. En esos momentos, lo único que te sostiene es la conciencia de haber actuado correctamente. Esa paz interior vale más que cualquier victoria superficial. Te libera del resentimiento y te enseña a confiar en que todo esfuerzo honesto deja su huella, aunque no sea inmediata. Finalmente, cuando te enfocas en tus acciones, encontrás propósito en cada día. Deja que el resultado sea una consecuencia, no una obsesión. Cada mañana repetite, hoy voy a hacer lo mejor que pueda, sin preocuparme por lo que no depende de mí. Esa simple idea cambia tu manera de vivir, porque convierte cada acción en una práctica de libertad, en un acto de presencia y en una expresión de tu mejor versión. Lección 3. Viví en el presente. Vivir en el presente parece una idea simple, pero en realidad es uno de los mayores desafíos del ser humano. Nuestra mente está constantemente saltando entre el pasado y el futuro, entre lo que ya no puede cambiar y lo que aún no ocurrió. Y en ese salto constante se nos escapa la vida. Los estoicos comprendieron que el sufrimiento humano no proviene de las cosas que pasan, sino de cómo nuestra mente se aferra a lo que no puede controlar. Por eso, vivir en el presente es una forma de libertad. Cuando estás realmente aquí, el peso de lo que fue y la ansiedad de lo que vendrá desaparecen. La mayoría de las preocupaciones nacen de pensamientos que no pertenecen al momento actual. Nos preocupamos por algo que podría pasar, por errores que cometimos o por cosas que aún no existen. Pero el presente siempre es manejable. En este momento, si observas con atención, probablemente no haya ningún peligro real, ningún problema que no puedas sostener. Lo que genera angustia es la historia que tu mente construye alrededor del momento. El presente, en sí mismo, casi siempre es pacífico. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado ni dejar de planificar el futuro. Significa usar ambos como herramientas, no como prisiones. El pasado sirve para aprender, no para culparte. El futuro sirve para orientar tus pasos, no para robarte la calma. La vida ocurre ahora, en este instante que estás respirando, pensando, mirando, sintiendo. Cada vez que te distraes de eso, te alejas de la única realidad que tenés. Los estoicos practicaban la presencia a través de la observación. Epicteto decía que debíamos prestar atención a nuestras percepciones y juicios, porque son los que distorsionan la realidad. Cuando estás presente, podés ver las cosas como son, sin exagerarlas ni dramatizarlas. Por ejemplo, si estás enfrentando un problema, en lugar de pensar esto va a arruinar mi vida, te enfocas en lo que podés hacer hoy, en este momento, para avanzar un paso. Esa diferencia mental lo cambia todo. Estar presente también significa ser consciente de tus emociones sin dejarte dominar por ellas. Cuando algo te enoja, te frustra o te da miedo, lo primero que solemos hacer es reaccionar. Pero si te detenés un instante a observar lo que sentís, sin juzgarlo, sin actuar impulsivamente, podés elegir cómo responder. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde vive la libertad. La mayoría de la gente reacciona automáticamente, el sabio elige con calma. Vivir en el presente también te enseña a disfrutar más de las cosas simples. Cuando tu mente está en el futuro, no ves los detalles de lo que te rodea. No disfrutas el sabor de la comida, el sonido de una conversación, el aroma del aire o la sensación de caminar. Pero cuando estás realmente presente, todo se vuelve más vívido. El tiempo se expande, y lo cotidiano se convierte en algo valioso. La gratitud nace naturalmente cuando estás atento a la hora. Una práctica útil para volver al presente es la respiración consciente. Cuando sentís que tu mente se dispersa o se llena de preocupaciones, simplemente detente y respirás profundamente. Sentí cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Ese acto, tan básico y natural, te ancla al momento actual. Es una forma de recordarte que estás vivo ahora, que todo lo que necesitas manejar ocurre en este instante.
Otro aspecto importante de vivir en el presente es aprender a aceptar lo que está pasando sin resistencia. La resistencia mental, ese no debería estar ocurriendo esto, es lo que genera sufrimiento. Cuando aceptas el momento tal como es, incluso si es difícil, tu energía se dirige hacia la acción, no hacia la queja. El presente no necesita ser perfecto para ser vivido plenamente. Solo necesita tu atención y tu disposición para actuar desde la calma. El pasado muchas veces se convierte en un peso porque no sabemos soltarlo. Revivimos errores, decepciones o momentos dolorosos una y otra vez. Pero cada vez que lo hacemos, volvemos a sufrir por algo que ya terminó. La mente cree que al pensar puede reparar lo que fue, pero eso nunca ocurre. Lo único que realmente repara el pasado es cómo vivís el presente. Cuando actúas con conciencia hoy, transformás el sentido de lo que ocurrió ayer. De la misma manera, el futuro genera ansiedad porque creemos que podemos controlarlo con nuestros pensamientos. Imaginamos escenarios, calculamos riesgos, intentamos anticipar lo que pasará. Pero el futuro siempre es incierto. Lo único que podés controlar son las acciones que haces ahora, y esas acciones son las que moldean el futuro. Por eso, cuanto más te enfoques en el presente, mejor preparado estarás para lo que venga. Vivir en el presente también implica soltar la necesidad de que todo tenga un resultado inmediato. Cuando haces algo, hacelo por el valor de hacerlo, no por lo que te dará después. Esta mentalidad te libera del estrés y te permite disfrutar del proceso. Si estás estudiando, bailando, trabajando o creando algo, hacelo con plena atención. Esa entrega total a la hora es la que transforma una simple acción en una experiencia significativa. La presencia también mejora tus relaciones. Muchas veces escuchamos sin realmente escuchar, o estamos físicamente con alguien pero mentalmente en otro lugar. Cuando estás presente con otra persona, percibís su energía, sus gestos, sus emociones. La conexión se vuelve más profunda, más auténtica. Escuchar de verdad es una forma de presencia, y una de las maneras más poderosas de demostrar amor y respeto. En el estoicismo, vivir en el presente es una práctica diaria. No se trata de una meta, sino de un hábito que se cultiva con paciencia. Cada vez que te das cuenta de que tu mente se fue al pasado o al futuro, simplemente regresás. Sin culpa, sin frustración. Solo volvés. Esa repetición constante fortalece tu conciencia y te convierte en dueño de tu mente, en lugar de ser su esclavo. La preocupación pierde fuerza cuando estás presente, porque te das cuenta de que la mayoría de las cosas que temes no están ocurriendo en este momento. Solo existen en tu imaginación. En cambio, cuando pones tu atención en lo que sí está ocurriendo, podés responder con efectividad. Estar presente no significa ignorar los problemas, sino encararlos con claridad, sin el ruido mental del miedo. Vivir en el presente también es una forma de honrar tu vida. Cada segundo que pasa no vuelve. Cada momento que desperdicias en pensamientos inútiles es una parte de tu vida que se desvanece sin ser vivida. Cuando entendés esto, empezás a cuidar tu tiempo, tu atención y tu energía. Aprendés a darles valor a las cosas que realmente importan y a dejar ir lo que no. Finalmente, vivir en el presente es recordar que este momento es suficiente. No necesitas esperar a que todo se alinee para sentirte en paz. La paz no llega cuando las cosas están perfectas, llega cuando vos estás completamente aquí, aceptando, respirando y actuando desde tu mejor versión. El presente es tu punto de poder. Todo cambio, toda decisión, toda transformación comienza aquí y ahora. Lección 4. Acepta la incertidumbre como parte de la vida. La incertidumbre es la condición natural de la existencia, nada está garantizado y el futuro siempre contiene variables que no podés prever. Intentar eliminarla es una pelea perdida que genera ansiedad y desgaste. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse, sino comprender que vivir implica navegar en aguas impredecibles. Cuando adoptas esa premisa, tu energía deja de gastarse en intentar controlar lo incontrolable y pasa a invertirse en adaptarte y responder con eficacia. Aceptar la incertidumbre empieza por cambiar la relación que tenés con lo desconocido. En lugar de ver lo incierto como una amenaza permanente, podés aprender a verlo como un campo de posibilidades. Esa mirada transforma el miedo en curiosidad y la parálisis en acción. Cuando te acostumbras a trabajar con lo incierto, las sorpresas dejan de desestabilizarte y empezás a aprovechar situaciones que otros descartan por miedo. Una práctica clave es preguntarte siempre, ¿qué puedo controlar ahora? Si enfocas tu atención en acciones concretas en lugar de escenarios hipotéticos, reducís la ansiedad y aumentás tu capacidad de influencia real. El estoicismo recomienda separar lo que depende de vos, tus elecciones,
tu esfuerzo, tu juicio, de lo que no depende de vos, opiniones ajenas, eventos externos, resultados. Esa distinción es la brújula frente a la incertidumbre. Prepararte para varios posibles escenarios es otra forma útil de aceptar la incertidumbre. No podés prever todo, pero podés imaginar y planificar alternativas razonables. Hacer planes de contingencia sencillos, ¿qué harías si falla X?, quien te puede ayudar si sucede Y, te da una sensación de control práctico sin caer en la ilusión de certeza absoluta. La incertidumbre también requiere una disciplina emocional, aprender a tolerar la incomodidad de no saber. En vez de reaccionar con pánico, podés entrenarte para sostener la calma mientras evalúas. Técnicas como la respiración consciente, pausar antes de decidir y dividir los problemas en pasos manejables te ayudan a reducir la reactividad y a pensar con más claridad cuando las circunstancias son volátiles. Aceptar la incertidumbre implica aceptar que el riesgo es inevitable. Vivir sin riesgo sería una vida muy limitada. La pregunta inteligente no es cómo evitar todo riesgo, sino cómo tomar riesgos calculados que tengan sentido según tus valores y objetivos. Aprende a medir el riesgo con información y juicio, no con miedo. Eso te permite avanzar con mayor libertad y menos arrepentimiento. Otro aspecto esencial es la flexibilidad mental, estar dispuesto a cambiar de estrategia cuando los hechos lo exijan. La rigidez frente a la incertidumbre provoca sufrimiento, la adaptabilidad genera oportunidades. Fija objetivos claros pero mantén abiertas las vías para alcanzarlos. Si un camino se cierra, busca alternativas en vez de quedarte estancado lamentando lo perdido. Construir resiliencia práctica también ayuda a enfrentar la incertidumbre. Cada experiencia difícil superada es evidencia de que podés tolerar lo imprevisible y salir adelante. Lleva un registro mental, o escrito, de situaciones pasadas donde adaptaste y resolviste problemas. Revisarlo en momentos de duda te recuerda que tenés recursos internos para manejar lo inesperado. Aceptar la incertidumbre requiere, además, gestionar la información que consumís. El exceso de noticias, rumores y escenarios extremos alimenta la sensación de caos. Selecciona fuentes confiables y límites horarios para informarte, eso te permite estar preparado sin saturarte. Informarte con criterio es empoderante, pero sobredosis de información solo aumenta la ansiedad. La relación con otras personas se vuelve más saludable cuando aceptas la incertidumbre. En lugar de exigir certezas a los demás, podés solicitar colaboración, transparencia y comunicación. Aceptar que nadie controla todo reduce la presión en las relaciones y permite acuerdos más realistas sobre expectativas, tiempos y responsabilidades. Un ejercicio práctico es la pequeña exposición, exponerte deliberadamente a situaciones con resultados inciertos en formato controlado para entrenar tolerancia. Puede ser comenzar un proyecto creativo sin garantía de éxito, hablar en público en un entorno pequeño o probar una nueva rutina laboral. Cada experiencia te desensibiliza y te enseña a manejar la incertidumbre sin colapsar. Otra herramienta es recordar la temporalidad. Casi nada es permanente. Cuando un escenario se vuelve adverso, pregúntate cómo lo mirarás dentro de 6 meses o un año. Ese desplazamiento temporal reduce la magnitud emocional del problema y facilita encontrar soluciones más sensatas, porque la urgencia emocional cede lugar a la perspectiva reflexiva. La humildad intelectual también es aliada frente a la incertidumbre. Aceptar que no sabes todo y que podés equivocarte te abre a aprender y corregir rápido. Pedir consejo, iterar en base a la evidencia y ajustar decisiones según la realidad observada son estrategias que transforman la incertidumbre en un proceso de mejora continua. Cultivar una actitud de curiosidad hacia el futuro ayuda a convertir la incertidumbre en fertilidad para nuevas posibilidades. En lugar de anticipar catástrofes, pregúntate cuáles oportunidades emergen si un cambio ocurre. Esa práctica mental te hace más proactivo y creativo cuando enfrentas lo desconocido. Finalmente, incorporar rituales de cuidado personal mantiene tu capacidad de respuesta cuando la incertidumbre aparece. Dormir bien, moverte, comer con sentido y desconectarte periódicamente no son lujos, son la base desde la que podés pensar claramente y adaptarte. La incertidumbre se maneja mejor desde un cuerpo y mente en condiciones, porque la tensión prolongada debilita la toma de decisiones. Aceptar la incertidumbre no es una idea teórica sino una práctica diaria. Identificar lo que podés controlar, planificar alternativas, entrenar la tolerancia, buscar información con criterio y sostener hábitos que te fortalezcan. Con esas herramientas, lo incierto deja de ser una fuente paralizante de preocupación y se convierte en terreno donde podés aprender, innovar y crecer. Lección 5. No te identifiques con tus pensamientos. Una de las causas más comunes del sufrimiento humano es creer que somos lo que pensamos.
La mente genera miles de pensamientos al día, muchos de ellos automáticos, irrelevantes o distorsionados, pero cuando los tomamos como verdades absolutas, nos volvemos prisioneros de ellos. No te identifiques con tus pensamientos significa aprender a observar lo que pasa por tu mente sin asumir que cada idea, juicio o miedo define quién sos. Es entender que los pensamientos son eventos mentales, no hechos. Cuando te identificas con un pensamiento negativo, le das poder. Si pensás no soy suficiente y lo crees literalmente, tu cuerpo y tus emociones reaccionan como si fuera una realidad incuestionable. En cambio, si logras tomar distancia y reconocerlo como lo que es, una simple frase que apareció en tu mente, perdés menos energía en combatirlo y ganás perspectiva para elegir cómo responder. Esa separación entre vos y tus pensamientos es el primer paso hacia una mente más libre. La mente tiende a generar pensamientos automáticos basados en experiencias pasadas, condicionamientos sociales o emociones actuales. Si estás cansado, estresado o ansioso, es probable que tu mente produzca ideas pesimistas o autocríticas. Pero esos pensamientos no son la verdad sobre vos ni sobre tu vida. Son solo el reflejo del estado emocional del momento. Observarlos sin juzgarlos permite que se disuelvan más rápido y evita que tomen el control de tus decisiones. Una herramienta práctica para no identificarte con tus pensamientos es el lenguaje. En lugar de decir estoy triste, podés decir estoy sintiendo tristeza. En lugar de soy un fracaso, decir estoy teniendo un pensamiento que dice que fracasé. Esa pequeña modificación verbal te ayuda a entender que no sos la emoción ni el pensamiento, sino el observador que los experimenta. Este cambio de perspectiva es una técnica poderosa del estoicismo y de la psicología moderna. Cuando empezás a observar tus pensamientos con atención, te das cuenta de cuántos son repetitivos y automáticos. Muchos son los mismos de ayer, solo disfrazados con palabras nuevas. La mente repite patrones porque busca seguridad en lo conocido, incluso si eso implica sufrimiento. Pero cuando te das cuenta de que esos pensamientos son un hábito mental y no una realidad objetiva, podés empezar a cuestionarlos y elegir conscientemente en qué querés enfocar tu atención. El estoicismo enseña que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa frase de Epicteto resume la importancia de separar lo que ocurre fuera de vos de la interpretación que tu mente construye. Dos personas pueden vivir la misma situación y sentir cosas totalmente opuestas, porque lo que cambia no es el hecho, sino el pensamiento que lo acompaña. Si dominás tu interpretación, dominás tu reacción emocional. Cuando aparece un pensamiento negativo o irracional, no intentes eliminarlo a la fuerza. Resistirlo solo lo fortalece. En cambio, observa su forma, su tono, su insistencia. Pregúntate de dónde viene, qué emoción lo acompaña y si tiene evidencia real detrás. Al hacerlo, el pensamiento pierde solidez, porque dejas de actuar desde la reacción y empezás a responder desde la conciencia. Otra práctica útil es la meditación de atención plena. Consiste en observar lo que surge en tu mente sin engancharte. Al principio, notarás que los pensamientos vienen como una corriente incesante, pero con el tiempo aprenderás a dejar que pasen sin que te arrastren. Esta habilidad es clave para manejar la ansiedad, la preocupación y la autocrítica. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de no dejarte llevar por cada idea que aparece. Cuando no te identificas con tus pensamientos, desarrollas una estabilidad interior mucho más fuerte. Las emociones siguen existiendo, pero ya no te dominan. Podés sentir miedo sin que el miedo decida por vos, podés sentir dudas sin que la duda te paralice. Esa distancia interior es lo que te permite actuar con serenidad incluso en medio del caos. En la vida cotidiana, esta práctica se traduce en decisiones más sabias. En lugar de reaccionar impulsivamente a lo que pensás o sentís, podés pausar y observar. Antes de responder un mensaje, de discutir o de rendirte ante un proyecto, te das un momento para ver si ese pensamiento que te guía es realmente útil o solo un reflejo del cansancio o del miedo. Esa pausa consciente es un acto de libertad mental. También es importante entender que no identificarte con tus pensamientos no significa ignorarlos. Los pensamientos pueden contener información valiosa, pero solo si los examinas con claridad. Aprender a discernir entre los que aportan y los que distraen es parte del proceso. No todo lo que pasa por tu mente merece tu atención. Elegir conscientemente qué pensamientos alimentar es como elegir qué semillas plantar en tu jardín interior. Una forma de fortalecer esta práctica es escribir tus pensamientos. Al verlos en papel, se separan de vos. Podés analizarlos, ver sus repeticiones, notar cómo cambian según tu estado de ánimo. Escribirlos les quita poder y te da claridad.
Muchas veces, al leerlos después, te das cuenta de que lo que parecía enorme en tu cabeza era una distorsión momentánea. La autocompasión también juega un papel clave en este proceso. Cuando observas tus pensamientos sin identificarte, no se trata de juzgarte por tenerlos, sino de tratarlos con curiosidad y comprensión. La mente produce pensamientos de todo tipo, incluso contradictorios. Eso no te hace débil ni incoherente, te hace humano. La diferencia está en si elegís creerlos o simplemente dejarlos pasar. No identificarse con los pensamientos también fortalece la conexión con tu esencia. Cuando la mente se aquieta, aparece algo más profundo, tu conciencia, esa presencia que observa todo sin reaccionar. Cuanto más te conectas con esa conciencia, menos te domina el ruido mental. Descubrís que podés estar en paz incluso cuando tu mente no lo está, porque entendés que vos no sos ella. Este entrenamiento mental tiene efectos concretos en la vida. Mejora tus relaciones, porque reaccionás menos y comprendés más. Aumenta tu productividad, porque dejas de gastar energía en preocupaciones inútiles. Y sobre todo, te da libertad interior. Vivir sin identificarte con tus pensamientos es vivir sin cadenas internas, sin depender de que tu mente esté siempre a tu favor para sentirte bien. A medida que practicas este desapego mental, tu percepción del mundo cambia. Los problemas dejan de parecer muros infranqueables y se transforman en situaciones con matices. Descubrís que la calma no viene de tener una mente vacía, sino de tener una mente observada. No sos tus pensamientos, sos el espacio que los contiene. Cuando comprendes eso, la preocupación se disuelve y lo que queda es una profunda sensación de claridad y poder personal. Lección 6. Practica la calma ante lo inesperado. La vida tiene una manera particular de poner a prueba nuestra estabilidad. Justo cuando creemos que todo está bajo control, algo cambia. Puede ser una pérdida, un problema imprevisto, una enfermedad o un giro de destino que rompe nuestros planes. Practicar la calma ante lo inesperado no significa que te guste lo que ocurre, sino que elegís no perder tu centro frente a lo inevitable. La calma no es resignación, es fortaleza en movimiento. Es la capacidad de sostenerte firme mientras el entorno se desordena. Cuando ocurre algo inesperado, la reacción automática de la mente es resistirse. Busca explicaciones, culpables o salidas rápidas, porque necesita recuperar la sensación de control. Pero el estoicismo enseña que el verdadero control no está en las circunstancias, sino en la actitud que tomás frente a ellas. No siempre podés cambiar lo que pasa, pero sí podés decidir si te dejas arrastrar por el caos o si lo atravesás con serenidad. Esa decisión consciente marca la diferencia entre vivir dominado por el miedo o guiado por la sabiduría. La calma no aparece sola, se entrena. En el momento en que algo se desordena, tu sistema nervioso reacciona con estrés. El cuerpo se tensa, el corazón se acelera, la mente se llena de pensamientos catastróficos. Si no sos consciente, entras en piloto automático y actúas desde el impulso. Pero si desarrollás la habilidad de pausar, de respirar y de observar antes de responder, podés elegir una reacción más lúcida. Esa pausa es una herramienta poderosa que te da tiempo para procesar lo que pasa sin perderte en la confusión. Epicteto decía que no son los eventos los que perturban a las personas, sino las opiniones que tienen sobre ellos. Esto significa que lo que te altera no es lo inesperado en sí, sino la interpretación que haces de ello. Si algo no sale como querías, tu mente tiende a etiquetarlo como un fracaso o una injusticia. Pero si aprendes a verlo como parte natural del flujo de la vida, como una oportunidad para adaptarte o crecer, la emoción cambia. Lo que antes te alteraba, ahora se convierte en un maestro silencioso. Mantener la calma no implica negar lo que sentís. Es aceptar el impacto emocional sin permitir que te domine. Podés sentir enojo, miedo o tristeza, y al mismo tiempo mantener tu presencia. La calma es compatible con el sentir. Lo que cambia es que no reaccionás de forma automática, sino que respondés con sabiduría. Cuando aceptás que el caos forma parte del proceso, dejás de pelear con la realidad y empezás a fluir con ella. Una práctica útil para cultivar esta calma es visualizar mentalmente escenarios inesperados y entrenarte para responder con serenidad. Imagina que algo no sale como lo planeaste, y observa cómo reacciona tu cuerpo. Respirar profundo, relajar los hombros y observar el pensamiento sin dejarte llevar por él son pasos simples pero transformadores. Cuanto más practiques esto en momentos pequeños, más natural se vuelve cuando enfrentes situaciones grandes. También es importante recordar que lo inesperado muchas veces trae consigo posibilidades que al principio no vemos. Lo que parece un obstáculo puede convertirse en una nueva dirección, una enseñanza o una fortaleza que no sabías que tenías.
Si respondes desde la desesperación, te cerrás a esas oportunidades. Pero si actúas desde la calma, podés ver con más claridad y tomar decisiones más acertadas. La calma es una forma de inteligencia emocional. Cuando estás tranquilo, pensás mejor, escuchás más, y tu energía se distribuye de manera más eficiente. En cambio, el miedo y la ansiedad nublan la mente, te hacen reaccionar sin pensar y amplifican los problemas. Ser calmado no te hace pasivo, te hace estratégico. Te da el poder de responder desde la razón, no desde la emoción. Un aspecto esencial del estoicismo es aceptar que nada es completamente estable. Todo cambia, las personas, las circunstancias, las oportunidades. Querer que todo permanezca igual es una ilusión que genera sufrimiento. La calma surge cuando entendés que la impermanencia es parte del orden natural. Lo inesperado no es una excepción, es la regla. Aprender a vivir en paz con esa verdad te libera del miedo constante al cambio. Cuando lográs mantener la calma ante lo inesperado, inspirás a los demás. En momentos de crisis, la serenidad se contagia. Una persona tranquila tiene la capacidad de estabilizar un grupo entero, de guiar sin necesidad de imponer. Esa calma es una forma de liderazgo silencioso, basada en la coherencia y en la confianza interior. No se necesita gritar para tener fuerza, basta con mantenerse firme cuando todo alrededor se tambalea. Para cultivar esa serenidad, es importante cuidar tu mente todos los días, no solo en los momentos difíciles. Dormir bien, meditar, reflexionar y conectar con la naturaleza fortalecen tu equilibrio interno. Si tu mente está en calma en lo cotidiano, será más fácil mantenerla cuando llegue la tormenta. La preparación mental no se hace en medio del caos, sino antes de que ocurra. Otra forma de entrenar la calma es aceptar que no todo tiene que tener una respuesta inmediata. Vivimos en una sociedad que exige resultados rápidos y soluciones instantáneas. Pero muchas veces, el silencio y la espera traen más claridad que la acción impulsiva. Si podés tolerar el vacío del no saber, si podés respirar dentro de la incertidumbre sin desesperarte, entonces estás aprendiendo el verdadero arte de la calma estoica. El cuerpo también influye en la mente. Cuando lo inesperado te altera, usar el cuerpo conscientemente puede ayudarte a volver al centro. Caminar despacio, soltar la mandíbula, estirar el cuello o simplemente respirar profundamente son maneras de enviarle al cerebro la señal de que estás a salvo. La calma mental empieza muchas veces con el control físico del cuerpo. Otra clave para mantener la calma ante lo inesperado es la aceptación del presente. Cuando algo ocurre, el sufrimiento se intensifica porque la mente se aferra a cómo debería ser la realidad. Pero la realidad no discute con tus expectativas. Cuanto antes aceptas lo que está pasando, antes podés actuar con claridad. Aceptar no es rendirse, es dejar de gastar energía en negar lo inevitable. En momentos de crisis, podés recordarte a vos mismo que todo pasa. Ninguna emoción, por intensa que sea, dura para siempre. La tormenta puede parecer interminable mientras estás dentro, pero siempre termina disipándose. Tener esa perspectiva temporal te ayuda a mantenerte centrado. Lo inesperado no define tu vida, solo es una parte del proceso. Finalmente, practicar la calma ante lo inesperado es un acto de madurez interior. Significa confiar en que, aunque no controles lo que ocurre, tenés la capacidad de atravesarlo. Es un recordatorio constante de que la serenidad no depende del mundo, sino de tu mente. Y cuando aprendes a mantenerla, incluso en medio del caos, descubrís que ninguna situación tiene el poder de robarte la paz si vos no se la entregás. Lección 7. Agradecé más, exigí menos. La mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en lo que falta. Es un mecanismo de supervivencia heredado de nuestros ancestros, que necesitaban detectar amenazas o carencias para mantenerse con vida. Pero ese mismo impulso, trasladado al presente, se convierte en una fuente constante de insatisfacción. Agradecer más y exigir menos es una forma de contrarrestar esa tendencia. No significa conformarte, sino cambiar el foco, mirar lo que ya tenés antes de pedir más. La gratitud no anula la ambición, la equilibra. Cuando vivís en un estado de exigencia constante, la vida se convierte en una carrera sin línea de llegada. Siempre hay algo que falta, algo que debería ser distinto o alguien que debería comportarse de otra manera. Ese hábito de exigir desgasta la mente y debilita el alma. En cambio, cuando cultivas la gratitud, empezás a sentir que incluso las cosas simples son suficientes. El café de la mañana, una conversación sincera o el hecho de tener un techo se convierten en motivos de aprecio. No necesitas que todo cambie para sentir paz, necesitas aprender a mirar distinto.
El estoicismo enseña que la verdadera libertad no está en obtener lo que querés, sino en desear menos. Cuanto más necesitas para sentirte bien, más dependiente sos del mundo exterior. Y cuanto más dependiente sos, menos poder tenés sobre tu propio bienestar. Agradecer, entonces, no es un gesto superficial, sino un acto de independencia emocional. Es decirle a la vida, aunque no todo sea perfecto, tengo suficiente ahora mismo para estar en paz. Cuando entrenas tu mente para agradecer, tu perspectiva cambia. Lo que antes dabas por hecho comienza a cobrar valor. Te das cuenta de que muchas de las cosas que hoy consideras normales, en otro momento de tu vida hubieran sido un sueño. El trabajo que tenés, la salud, la compañía, la posibilidad de aprender, incluso los desafíos, todo forma parte de algo más grande que te está moldeando. Agradecer te ancla al presente y te recuerda que estás viviendo mucho de lo que alguna vez pediste. A veces, la exigencia viene disfrazada de perfeccionismo. Querés que las cosas salgan de cierta manera, y cuando no ocurre, te frustras. Pero la perfección es una ilusión que te roba la capacidad de disfrutar. Cuando aprendes a agradecer incluso los errores o los imprevistos, entendés que cada cosa tiene un propósito. Lo que no sale como esperabas también te enseña, te moldea y te prepara para algo mejor. La gratitud te convierte en aprendiz constante, mientras la exigencia te deja atrapado en la insatisfacción. Otra forma de entender esta lección es observar cómo te relacionás con las personas. Si esperás demasiado de los demás, terminás decepcionándote con frecuencia. Pero si agradeces los gestos, el esfuerzo, la compañía, la vida en común se vuelve más ligera. Agradecer no solo mejora tu bienestar interno, sino también tus vínculos. Las personas se sienten más valoradas, más vistas, más reconocidas. La gratitud tiene un poder transformador en cualquier relación humana. A veces pensamos que agradecer es algo que se siente, pero en realidad es algo que se entrena. No siempre vas a sentir gratitud de manera espontánea, especialmente en los momentos difíciles. Pero si haces el esfuerzo consciente de reconocer lo bueno, tu mente empezará a hacerlo de manera natural. Anotar 3 cosas por las que estás agradecido cada día, por pequeñas que sean, puede modificar tu forma de pensar. De a poco, la queja deja de ocupar tanto espacio mental. La exigencia, por otro lado, te encierra en una espiral de comparación. Mirás lo que otros tienen y te convences de que deberías estar en otro punto de tu vida. Pero la comparación destruye la paz mental, porque siempre habrá alguien con más o mejor. El agradecimiento te devuelve al eje, te hace valorar tu propio proceso, tus avances y tus experiencias únicas. Cuando agradeces, dejas de competir y empezás a disfrutar. Agradecer más también significa reconocer el esfuerzo que hiciste para llegar hasta donde estás. No se trata solo de valorar lo externo, sino también lo interno. ¿Cuántas veces superaste lo que creías imposible? ¿Cuántas veces te levantaste cuando todo parecía perdido? La gratitud incluye mirarte con respeto y reconocer tu propia evolución. No es orgullo, es conciencia de tu camino. El exceso de exigencia te lleva a vivir con ansiedad, porque te hace sentir que nunca estás a la altura. La gratitud, en cambio, te da descanso. No porque no quieras mejorar, sino porque entendés que podés hacerlo desde la paz, no desde la carencia. Cuando actúas desde la gratitud, el progreso se vuelve más sostenible, más humano. La energía fluye mejor cuando no estás luchando contra la realidad, sino colaborando con ella. Agradecer más también implica aceptar los límites. No todo se puede controlar, no todo se puede tener. Pero incluso dentro de esos límites, hay belleza y sentido. Cuando soltás la necesidad de que todo encaje con tus expectativas, aparece una sensación de alivio. Lo inesperado, lo imperfecto y lo incompleto también pueden ser motivo de gratitud, porque te recuerdan que la vida sigue siendo más grande que tus planes. El estoicismo propone que agradezcas incluso por las pruebas. No porque sea fácil, sino porque son ellas las que fortalecen tu carácter. Cada obstáculo te da una oportunidad de practicar la virtud, de conocerte más, de crecer. Si podés ver los desafíos como entrenamientos en lugar de castigos, el sufrimiento se transforma en aprendizaje. Esa es la gratitud más profunda, la que nace incluso en medio de la adversidad. Agradecer más y exigir menos también te ayuda a reconectarte con lo esencial. En un mundo lleno de ruido, distracciones y comparaciones, la gratitud te devuelve la simplicidad. Te enseña a disfrutar lo cotidiano, una comida, una risa, un momento de silencio. Esos instantes son los que realmente nutren el alma. Cuando aprendes a verlos, descubrís que la abundancia no depende de lo que tenés, sino de cómo mirás.
El hábito de agradecer cambia tu fisiología. Estudios modernos demuestran que la gratitud reduce el estrés, mejora el sueño y fortalece el sistema inmunológico. Pero más allá de lo biológico, transforma tu vibración interior. Te hace más liviano, más presente, más abierto. Cuando agradeces, tu mente se vuelve un terreno fértil para la paz. También es importante aplicar esta lección al futuro. En lugar de exigir que las cosas salgan exactamente como las imaginas, podés agradecer por las oportunidades que están por venir. Esta actitud de apertura te vuelve más receptivo. La vida tiende a fluir mejor cuando no la forzás. Lo que es para vos, llega con más naturalidad cuando estás en armonía, no en resistencia. Finalmente, agradecer más y exigir menos es una forma de soltar el control sin perder la dirección. Es confiar en que estás donde necesitas estar, que cada paso tiene un sentido, y que la vida no te debe nada, porque ya te lo está dando todo en este momento. Cuando comprendes esto, la paz deja de ser una meta y se convierte en un estado natural. Y desde ahí, todo lo demás empieza a ordenarse solo. Lección 8. Usa la adversidad como maestra. Cuando algo sale mal, la reacción automática suele ser el rechazo. Nos resistimos, nos frustramos o buscamos escapar de la incomodidad que trae la adversidad. Sin embargo, dentro de esa incomodidad hay una oportunidad invaluable de aprendizaje. Los estoicos consideraban que cada dificultad era una herramienta que la vida ponía frente a nosotros para fortalecer el carácter y la mente. No se trata de buscar el dolor, sino de observarlo con atención y descubrir qué enseñanza trae. Porque en toda situación difícil hay un mensaje que, si lo entendés, te transforma. La adversidad actúa como un espejo. Refleja nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras reacciones más automáticas. Cuando algo nos incomoda profundamente, ahí está una pista de lo que debemos trabajar internamente. Por ejemplo, si la crítica de otros te hiere, la adversidad te está mostrando tu necesidad de aprobación. Si te paraliza el fracaso, te enseña que aún basás tu valor personal en los resultados. Cada obstáculo es un maestro silencioso que apunta a una parte de nosotros que necesita evolución. Aceptar la adversidad no significa resignarse. Significa reconocer que no podés controlar todo lo que ocurre, pero sí podés elegir tu respuesta. Y esa elección es la diferencia entre crecer o hundirte. Cuando adoptas una actitud de observador ante los problemas, empezás a ver patrones, a entender causas y consecuencias. Esa conciencia te vuelve más sabio. No se trata de negar el dolor, sino de usarlo como materia prima para crear fortaleza interior. En la práctica, usar la adversidad como maestra implica cambiar la pregunta que te haces. En lugar de decir ¿por qué me pasa esto?, empezá a preguntarte ¿para qué me está pasando esto? Ese pequeño cambio de enfoque abre una puerta enorme. Dejas de verte como víctima y empezás a verte como aprendiz. Y cuando te posicionás desde ese lugar, el sufrimiento se transforma en crecimiento. Las dificultades también te muestran quién sos cuando las cosas no salen como esperabas. En la comodidad es fácil ser amable, paciente o disciplinado. Pero la verdadera prueba de tu carácter aparece cuando todo se desmorona. La adversidad desnuda tu autenticidad. Te obliga a ver si tus valores son reales o si solo los sostenías mientras todo iba bien. Y cuando lográs mantener tu coherencia incluso en los momentos difíciles, descubrís tu verdadera fuerza. Además, las crisis te enseñan desapego. A veces creemos que necesitamos ciertas cosas para estar bien, una relación, un trabajo, una imagen. Pero cuando la vida te las quita, te obliga a encontrar estabilidad dentro de vos. Aprendés que tu paz no puede depender de lo externo, porque todo lo externo puede cambiar. Esa comprensión, aunque duela, te vuelve libre. También hay un poder oculto en los fracasos. Cada error es una lección que el éxito no puede darte. Cuando algo no sale como esperabas, tenés la oportunidad de ajustar, de mejorar, de entender lo que antes no veías. El fracaso, si se analiza con humildad, te da sabiduría práctica. No te define, te enseña. Pero para eso, necesitas una mente abierta y un ego dispuesto a aprender. Enfrentar la adversidad requiere coraje, pero no el coraje de quien no siente miedo, sino el de quien lo siente y avanza igual. La valentía no se construye en la comodidad, sino en el desafío. Cada vez que te enfrentás a algo difícil y decidís no rendirte, te convertís en una versión más fuerte de vos mismo. No porque venciste el obstáculo, sino porque venciste la parte de vos que quería escapar. Una de las claves para transformar la adversidad en maestra es no etiquetar las experiencias como buenas o malas. Muchas veces, lo que hoy te parece un problema, mañana se convierte en una bendición.
Situaciones que dolieron profundamente en el pasado terminan siendo las que más te enseñaron. Por eso, los estoicos practicaban el arte de aceptar la realidad tal como es, sin juicios, confiando en que todo tiene un propósito más allá de lo inmediato. Otra enseñanza importante es que el dolor no siempre se puede evitar, pero el sufrimiento sí. El dolor es una experiencia inevitable, pero el sufrimiento nace de resistirte a lo que ocurre. Cuando dejas de luchar contra la realidad y la abrazas tal como es, el peso se aligera. La adversidad sigue ahí, pero tu relación con ella cambia. De enemigo, pasa a ser maestra. También es importante no afrontar las dificultades solo desde la mente. La adversidad se siente en el cuerpo, tensión, ansiedad, insomnio. Escuchar esas señales físicas te permite procesar lo que estás viviendo. Respirar, meditar o simplemente hacer una pausa puede ayudarte a no reaccionar impulsivamente y a conectar con la calma interior que te permite tomar decisiones más sabias. Recordá que la adversidad no solo te forma, también te revela. A veces no sabes de lo que sos capaz hasta que la vida te pone a prueba. Hay fuerzas internas que solo se despiertan cuando no tenés otra opción que usarlas. Cuando miras atrás, te das cuenta de que sin esos momentos difíciles no serías la persona que sos hoy. Por eso, en lugar de desear una vida sin problemas, desea tener la fortaleza para enfrentarlos. La adversidad también te enseña empatía. Cuando atravesás tu propio dolor, comprendes mejor el de los demás. Te volvés más humano, más compasivo. Dejas de juzgar tan rápido y empezás a entender que todos están librando batallas invisibles. Esa comprensión te conecta con los demás desde un lugar más profundo. Para aplicar esta enseñanza en tu vida, la próxima vez que enfrentes una situación complicada, intenta detenerte y observar. Pregúntate qué parte de vos se resiste, qué te está queriendo enseñar esa experiencia, y cómo podés usarla para crecer. No necesitas entenderlo todo al instante, a veces, la claridad llega con el tiempo. Lo importante es mantener la actitud de aprendizaje. Usar la adversidad como maestra también implica soltar el control. Aceptar que la vida no siempre va a ser como querés, pero que podés adaptarte y aprender. Y en esa flexibilidad está tu poder. Porque cuanto más fluido sos frente a los cambios, menos te quiebran los golpes. Por último, recordá que la adversidad no define tu destino, sino cómo la enfrentás. Podés usarla para fortalecerte, madurar y evolucionar. O podés permitir que te amargue y te encierre. La elección siempre es tuya. Y elegir verla como maestra es uno de los actos más sabios y liberadores que podés hacer. Lección 9. No busques aprobación externa. Buscar la aprobación de los demás es una de las trampas más comunes del ser humano. Desde pequeños aprendemos que ser aceptados nos da seguridad. Cuando hacemos lo que otros esperan, recibimos afecto, validación o reconocimiento. Pero cuando esa necesidad se convierte en un hábito, perdemos algo mucho más importante, nuestra autenticidad. El problema no es querer agradar, sino depender de ello para sentirte valioso. Y en el momento en que tu valor depende de la mirada ajena, te volvés prisionero de las opiniones externas. Vivir buscando la aprobación de los demás significa vivir fuera de vos. Cada decisión pasa por un filtro invisible. ¿Qué pensarán? ¿Me van a juzgar? ¿Estaré haciendo el ridículo? Esa dependencia te roba libertad, espontaneidad y energía. Empieza a importarte más la apariencia que la verdad, más la aceptación que la coherencia. Termina siendo una forma de autoengaño, porque te convertís en lo que otros quieren ver, no en lo que realmente sos. Los estoicos enseñaban que la verdadera tranquilidad viene de actuar según tus principios, no según los aplausos. Epicteto decía que no podemos controlar lo que otros piensan, solo nuestras propias acciones. Y si tu paz depende de algo que no podés controlar, entonces nunca vas a tener paz. Buscar aprobación externa es un camino interminable, porque siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, que critique o que no valore lo que haces. Y si basas tu autoestima en eso, estarás constantemente a merced del juicio ajeno. Cuando dejas de buscar aprobación, algo poderoso sucede, empezás a escucharte. Te conectás con tus verdaderos deseos, tus valores y tus límites. Ya no haces las cosas para impresionar, sino porque tienen sentido para vos. Esa conexión con tu voz interna es lo que te da dirección y propósito. No necesitas que nadie te diga que estás en el camino correcto, porque lo sentís. Y cuando vivís desde ese lugar, tus decisiones se vuelven más firmes y coherentes. La búsqueda de aprobación externa también se alimenta del miedo al rechazo. Tememos no ser queridos, no pertenecer, no ser suficientes. Pero el rechazo no es un fracaso, es una forma de redirección.
Cada vez que alguien no aprueba lo que haces, te da la oportunidad de reafirmar quién sos y qué elegís. No todos tienen que entenderte, y eso está bien. Pretender gustarle a todos es un esfuerzo inútil, porque implica traicionarte a vos mismo. Uno de los efectos más dañinos de buscar aprobación es que limita tu crecimiento. Te hace actuar desde el miedo en lugar de la autenticidad. No te animás a probar cosas nuevas por temor al que dirán, y terminás viviendo una vida más pequeña de lo que podrías. El verdadero progreso nace de la incomodidad, de los riesgos, de los errores. Pero si tu prioridad es agradar, vas a evitar todo lo que te exponga, y con eso también vas a evitar todo lo que te transforme. Una manera práctica de empezar a liberarte de esa necesidad es observar tus motivaciones. Pregúntate antes de actuar, ¿lo hago porque quiero o porque quiero que me vean bien? Esa simple pregunta desenmascara muchos comportamientos automáticos. Cuando tomas conciencia de que algo nace del deseo de aprobación, podés elegir actuar distinto. Y con el tiempo, esa elección se vuelve natural. También es importante entender que la opinión de los demás no dice tanto sobre vos, sino sobre ellos. Cada persona interpreta el mundo desde su historia, sus creencias y sus inseguridades. Lo que alguien opina de vos está filtrado por su propia experiencia. Pretender controlar eso es absurdo. Lo único que podés controlar es la intención detrás de tus acciones. Si sabes que estás actuando con honestidad, el resto deja de tener tanto peso. Dejar de buscar aprobación no significa volverte indiferente o egoísta. Significa poner el foco en la coherencia interna antes que en la validación externa. Podés escuchar consejos, valorar opiniones, pero sin perder tu centro. Hay una gran diferencia entre considerar lo que otros piensan y depender de ello. Cuando tenés claridad sobre quién sos y qué querés, las críticas o los elogios no te sacan de tu eje. Otro punto fundamental es aprender a validar tus propios logros. Muchas veces esperamos que otros nos digan que bien lo hiciste para sentirnos satisfechos. Pero si dependés de ese reconocimiento, nunca será suficiente. La autosatisfacción viene de saber que diste tu mejor versión, aunque nadie lo note. Esa es la base de la verdadera autoestima, hacer lo correcto, incluso si nadie lo ve. El camino hacia la independencia emocional no es fácil, porque implica desarmar años de condicionamiento social. Pero cada vez que elegís actuar desde tu autenticidad, fortaleces esa independencia. Y cuando empezás a experimentar la libertad de no necesitar aprobación, te das cuenta de cuánto tiempo y energía habías perdido intentando agradar. Esa energía puede redirigirse hacia crear, aprender, crecer. Una práctica útil es aceptar la incomodidad del juicio. Cada vez que alguien te critique o te malinterprete, en lugar de reaccionar, observa cómo te sentís. Esa incomodidad es el reflejo de tu apego a la aprobación. Si la enfrentás con calma, poco a poco pierde fuerza. Aprendés que no necesitas defenderte de todo, ni convencer a nadie. Simplemente podés ser, y eso es suficiente. Los estoicos hablaban de vivir conforme a la naturaleza, lo que significa vivir en armonía con tu esencia. Buscar aprobación externa te aleja de eso, porque te desconecta de tu verdad. Cuando actúas en coherencia con tu naturaleza, tus acciones se vuelven más simples y auténticas. Ya no hay tanto ruido mental, porque no estás comparándote ni midiendo constantemente cómo te ven los demás. Otra clave está en redefinir el éxito. Para muchos, el éxito se mide por la admiración o la aceptación social. Pero el verdadero éxito es la tranquilidad interior. Si al final del día podés mirarte al espejo y sentir paz con tus decisiones, eso vale más que cualquier aplauso. Vivir para agradar te puede dar popularidad, pero no plenitud. En cambio, vivir en coherencia te da respeto propio, y ese respeto es inquebrantable. Con el tiempo, notarás que cuando dejas de buscar aprobación, tus relaciones también cambian. Las conexiones se vuelven más sinceras, porque ya no estás actuando para mantener una imagen. Quien se queda en tu vida lo hace porque valora quién sos realmente, no la versión que creaste para agradar. Y eso construye vínculos más profundos, más reales. Finalmente, entender que no necesitas aprobación externa es uno de los mayores actos de libertad personal. Es dejar de pedir permiso para ser vos mismo. Es confiar en tu criterio, en tu camino, en tus decisiones. Y cuando vivís desde ese lugar, nada externo puede alterar tu paz. Porque la validación que antes buscabas fuera, ahora la encontrás dentro. Lección 10. Soltá y confía en el proceso. Una de las mayores causas del sufrimiento humano es la necesidad de controlarlo todo. Queremos tener la certeza de que las cosas saldrán como planeamos, que los resultados llegarán rápido, que las personas actuarán como esperamos.
Pero la vida rara vez se ajusta a nuestras expectativas. Cuando no aceptamos eso, aparece la ansiedad, la frustración y la sensación de estar perdiendo el rumbo. Soltar no significa rendirse, sino dejar de resistirse a lo que no se puede cambiar. Es comprender que la vida tiene su propio ritmo, y que ese ritmo, aunque no lo entendamos, siempre nos está llevando a donde necesitamos estar. Confiar en el proceso es uno de los principios más profundos del estoicismo. Significa aceptar que no todo depende de vos, y que hay fuerzas, el tiempo, el azar, las circunstancias, que actúan más allá de tu control. El sabio no lucha contra eso, sino que se adapta. No se aferra a los resultados, sino que pone su energía en lo que puede hacer hoy. Porque cuando haces lo que está en tus manos y soltás lo demás, encontrás una forma de paz que el control nunca puede darte. El acto de soltar requiere valentía. Es dejar ir la ilusión de que el futuro puede garantizarse, y abrazar la incertidumbre con serenidad. A veces, la vida parece estancarse, pero en realidad está acomodando piezas que no ves. Cada paso, incluso los que parecen retrocesos, tienen un propósito. El problema es que la mente impaciente quiere entenderlo todo ya. Pero la sabiduría consiste en permitir que el proceso se desarrolle sin forzarlo, confiando en que cada experiencia tiene su enseñanza. Soltar también implica dejar de aferrarte a las personas, los resultados o las versiones de vos mismo que ya no encajan en tu camino. Muchas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por la resistencia a aceptar que algo terminó o cambió. El estoico entiende que todo es transitorio. Nada es permanente, ni la alegría, ni el dolor, ni las etapas. Y en lugar de aferrarse, observa, agradece y sigue adelante. Esa capacidad de fluir con el cambio es lo que lo mantiene libre. Confiar en el proceso no es pasividad. No se trata de quedarse de brazos cruzados esperando que todo se solucione solo. Se trata de actuar con propósito, pero sin apego. De hacer tu parte con entrega, pero sin obsesionarte con el resultado. El agricultor no puede controlar el clima, pero puede cuidar la tierra. Así también vos podés cuidar tu mente, tus hábitos, tus acciones. Lo demás llegará cuando deba llegar. Cuando no soltás, el peso de la vida se multiplica. Te volvés esclavo de los tengo que, de las expectativas y de la necesidad constante de tener respuestas. Soltar es un acto de liberación mental. Es dejar que la vida respire, que las cosas tomen su curso sin tu intervención constante. Paradójicamente, muchas veces las cosas empiezan a mejorar justo cuando dejas de presionarlas. Porque al soltar, dejas espacio para que la claridad y las soluciones aparezcan. Hay una gran diferencia entre rendirse y confiar. Rendirse nace del miedo, confiar nace de la fe. La fe no necesariamente en un sentido religioso, sino en el entendimiento de que la vida tiene una inteligencia que vos no siempre comprendés. Cuando mirás hacia atrás, te das cuenta de que muchas cosas que parecían malas en su momento, en realidad te estaban preparando para algo mejor. Esa comprensión solo llega con el tiempo, y solo si aprendes a confiar mientras atravesás la tormenta. Soltar también tiene que ver con aceptar que no podés agradarle a todos ni controlar cómo te perciben. Cuanto más intentás complacer o controlar la narrativa de tu vida, más te alejas de tu esencia. Confiar en el proceso es confiar en que quien sos y lo que haces es suficiente. Es actuar desde la autenticidad y permitir que las consecuencias se acomoden por sí solas. Otro aspecto importante es aprender a convivir con el vacío que deja lo que soltás. Muchas veces, soltar significa cerrar etapas, y eso duele. Pero ese vacío no es señal de pérdida, sino de espacio disponible para lo nuevo. No podés recibir nada diferente si seguís aferrado a lo viejo. Confiar en el proceso es entender que todo lo que se va deja lugar a algo mejor, aunque todavía no sepas qué es. El estoico practica la aceptación activa, no se resigna, pero tampoco se queja. Observa lo que ocurre, analiza qué puede hacer al respecto y actúa con serenidad. Y cuando no hay nada más que hacer, suelta. Esa actitud no solo genera calma, sino también fuerza interior. Porque el que sabe soltar, sabe resistir. No necesita que la vida sea perfecta para estar en paz. Cuando aprendes a soltar, tu energía se enfoca en el presente. Dejas de malgastar tu mente en el pasado o en el futuro, y empezás a actuar desde el ahora. Y el ahora es el único lugar donde realmente podés construir algo. Confiar en el proceso significa abrazar este instante, por imperfecto que sea, sabiendo que es un paso más hacia tu evolución. Cada día es una oportunidad para practicar esa confianza. Una herramienta útil para fortalecer esta práctica es recordar que todo tiene su tiempo. El crecimiento personal, las metas, las relaciones, nada florece de la noche a la mañana.
La impaciencia te roba la paz. Pero si haces tu parte con constancia y dejas que el tiempo haga la suya, el proceso se convierte en tu aliado. No necesitas correr detrás de nada, lo que es para vos llegará cuando estés preparado. Soltar también te enseña a mirar la vida con gratitud. Cuando soltás la necesidad de controlar, empezás a notar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, una conversación, un momento de calma, una oportunidad inesperada. Al confiar, abrís los ojos a la abundancia que ya existe. Y cuanto más agradecido estás, más razones aparecen para seguir confiando. El miedo al futuro desaparece cuando entendés que no tenés que tener todas las respuestas. Solo necesitas estar presente y dispuesto. La vida no te muestra todo el camino, solo el siguiente paso. Si das ese paso con fe, el siguiente se revelará a su debido tiempo. Así es como se avanza, no con ansiedad, sino con confianza. Soltar y confiar en el proceso también fortalece tu resiliencia. Porque cuando las cosas no salen como esperabas, no te derrumbas. Sabes que detrás de cada obstáculo hay una enseñanza. Que incluso los momentos difíciles forman parte de tu evolución. Esa mentalidad te hace más sereno y más fuerte ante la adversidad. Finalmente, soltar es recordar que la vida no está en tu control, pero sí en tu elección. Elegís cómo responder, cómo interpretar y cómo seguir adelante. La confianza en el proceso no elimina los desafíos, pero los transforma en oportunidades de crecimiento. Y cuando aprendes a vivir así, cada día deja de ser una lucha para convertirse en un aprendizaje constante. Si llegaste hasta este punto, probablemente algo dentro de vos se encendió. Quizás te diste cuenta de que preocuparte no cambia nada, que el control absoluto es una ilusión, o que muchas veces las respuestas llegan cuando aprendes a soltar. Y ese es el mensaje más importante de todo este video. La vida fluye mejor cuando vos dejas de resistirte a ella. Cada una de estas lecciones no es solo una idea para reflexionar, sino una herramienta para aplicar, para vivir con más calma, más claridad y más confianza en el proceso. Recordá que todo cambio profundo empieza por una decisión interna. Nadie puede hacerlo por vos. Cada mañana, cuando el miedo o la duda aparezcan, podés elegir entre preocuparte o confiar, entre aferrarte o soltar. Y esa elección, aunque parezca pequeña, tiene el poder de transformar tu día, tu mente y tu destino. Si este video te dejó pensando, si te ayudó a ver la vida desde otra perspectiva o te hizo sentir un poco más en paz, te invito a que te suscribas al canal. Este espacio está hecho para personas como vos, que buscan crecer, comprenderse mejor y vivir con más propósito. Cada semana subimos nuevos videos con ideas y reflexiones que pueden ayudarte a construir una mente más fuerte y un espíritu más sereno. Y me encantaría leerte en los comentarios. Escribí una frase que te haya resonado del video, algo que quieras recordar o aplicar en tu vida. Puede ser una idea, una palabra, o incluso una promesa para vos mismo. A veces, escribir lo que sentimos es la mejor manera de fijarlo en el corazón. Así que, si algo de todo esto te tocó, deja tu comentario abajo, suscríbete y seguí acompañándome en este camino de crecimiento. Porque al final, todos estamos aprendiendo a vivir un poco mejor, a preocuparnos un poco menos y a confiar un poco más. Nos vemos en el próximo video.